la unidad 1, que tiene que ver con vectores, y la unidad 2, que tiene que ver con cinemática en una dimensión, ¿no? Con lo que vimos de qué es la velocidad media, qué es la velocidad instantánea, qué es la aceleración, ¿sí? Entonces tenemos que recordar ambas cosas. Tenemos que recordar tanto los vectores, todo lo que podamos recordar de vectores, y también las definiciones que se utilizaron en mecánica en una dimensión. Es importante que recordemos esto. Entonces, vamos a hacer, bueno, voy a escribir aquí rápidamente. En una dimensión, cuando hablábamos de movimiento en una dimensión, nosotros intentábamos describir el movimiento mediante una función a la que le llamamos función de ¿qué? No. Bueno, sí es función del tiempo, pero ¿qué nos dice esa cantidad? Sí, claro, nos dice que X depende del tiempo, pero ¿cómo se llama esa cantidad? ¿Cómo se llama X? ¿Qué nos indica X? La posición, así es, la posición. Después nosotros, a partir de un proceso de derivación, ¿verdad? Respecto al tiempo de la posición, nosotros pudimos haber calculado, o pudimos calcular la velocidad instantánea, ¿no? Y después, si nosotros seguimos con ese proceso de derivación respecto al tiempo, pero ahora de la velocidad, ¿qué encontramos? La aceleración. Todas como una función del tiempo. Esas funciones del tiempo pueden resultar al final que son constantes, ¿no? Y no ser dependientes del tiempo. Y entonces estaríamos cayendo, por ejemplo, si la constante es la velocidad, entonces estamos hablando del movimiento rectilíneo uniforme. Y si estamos hablando de que la aceleración es la cantidad constante, entonces estamos hablando del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o variable, ¿sí? Y entonces, pero todas cumplen con esto, ¿no? Y podríamos escribir la relación inversa, es decir, para ir de la aceleración a la velocidad y de la velocidad a la posición, y ahí el proceso no sería de derivación, sino sería de integración, ¿no? Pero bueno, esas tres cantidades son importantes. Resulta que nosotros podemos estudiar el movimiento, pero podemos no limitarnos a una dimensión, sino que los objetos, observarlos cómo se mueven en un plano, ¿sí? Por ejemplo, cómo es que los objetos se mueven en una pantalla de televisión, ¿no? Es decir, nosotros podríamos estar interesados en seguir el movimiento de algún objeto sobre la televisión. Eso podría ser interesante para las personas que se dedican a hacer forenses y que tienen cámaras de videovigilancia y que detectan velocidades tal vez de automóviles, ¿no? Porque sí, claro, los automóviles se van moviendo en 3 dimensiones, pero las imágenes que tienen las personas que quieren estudiar el movimiento es en una televisión, eso es en 2 dimensiones. Entonces las personas, algunas podrían estar interesadas en observar tal vez cómo es la velocidad de un objeto o intuir cómo es la velocidad de un objeto que se mueve en 3 dimensiones a partir de una imagen que tienen en 2 dimensiones, ¿sí? Entonces, para estudiar el movimiento en 2 dimensiones, ahora ya no es suficiente con que los objetos se muevan en una línea recta o con que describamos cómo es el movimiento de los objetos en una línea recta, sino que lo vamos a hacer utilizando un par de rectas, es decir, utilizando un sistema de coordenadas. A la que está en la dirección horizontal, digo, por tradición le ponemos el eje X, ¿verdad? Y a esta le ponemos el eje Y. Uno es esta que está en el eje horizontal, le llamamos el eje de las abscisas, ¿verdad? Y este que está en el eje vertical, le llamamos el eje de las ordenadas. Como ustedes ya saben, cada punto en el espacio está determinado por un vector, o al revés, cada vector está determinado por las coordenadas de un punto en el espacio. Entonces, aquí, en una dimensión, solo utilizamos una cantidad para decir cuál era la posición relativa de algún objeto respecto al origen que nosotros, respecto al punto de referencia que nosotros elijamos, que generalmente le denominamos origen. Acá también vamos a tener un origen y también va a haber algo que mida la distancia relativa, ¿verdad? Ahí cree. La distancia relativa. Y a eso nosotros le vamos a denominar también posición. Esta cantidad también va a ser una posición. Ahí cree, vamos a ver que sea negro.
Esta también va a ser una posición, pero esa posición ahora no solo va a ser sobre una línea recta, sino que una parte va a ser sobre la recta vertical y otra parte va a ser sobre la recta horizontal. Entonces necesitamos dos cantidades. A esto ya sabemos que lo denotamos como un vector. Ahora a nuestro vector de posición le vamos a llamar R. Y una de las partes va a estar en el eje horizontal y la otra en el eje vertical. Es decir, necesitamos dos funciones de posición, una horizontal y una vertical. ¿Sí? Entonces, así es como nosotros vamos a escribir la posición en dos dimensiones. Una función vertical, Y, y una función horizontal, X. ¿Sí? Que va a cambiar con el tiempo. Y si cambia con el tiempo, nosotros podemos decir, ok, si cambia con el tiempo, significa que yo puedo hacer la derivada respecto al tiempo de ese vector de posición. Y eso va a ser el vector de velocidad. ¿Sí? ¿Cómo derivamos a este vector? Pues muy fácil. Decimos, pues sería la derivada respecto al tiempo de X, ¿verdad? Porque este es el vector de posición, coma, Y de T. Es decir, la derivada de ese vector. ¿Cómo hacemos la derivada de ese vector? Pues es la derivada de la primera componente y la derivada de la segunda componente, ¿no? Entonces, vamos a moverlo un poquito por aquí. Esto sería igual a la derivada respecto al tiempo de X, así, coma, la derivada, caray. ¿En qué me equivoqué? Aquí es respecto al tiempo, ¿verdad? Muy bien. Aquí, la derivada respecto al tiempo. Aquí también sería la derivada respecto al tiempo de Y. ¿Sí? A veces a esto se le suele denotar como la derivada de X, antes nosotros le llamamos la velocidad, ¿se acuerdan? Pues aquí también le puedo decir la velocidad en X. Y la otra sería la velocidad en Y. Esto también lo podemos escribir en términos de lo que ya conocemos, que son los vectores unitarios I y J. Esto lo podríamos escribir como V de X en Y más la velocidad Y por J. ¿Sí? Entonces, ese sería el vector de velocidad, la derivada temporal del vector de posición. ¿Cómo derivamos el vector de posición? Pues derivamos la primera componente y derivamos la segunda componente. Y ya. Bueno, vamos a mover esto porque me está estorbando. Sí. Por aquí. Aquí lo ponemos. Bien. Entonces, ya tenemos ahora dos vectores. El vector de posición y el vector de velocidad. ¿Qué nos falta? Fuerte. El de aceleración. Y si el vector de velocidad fue la derivada del vector de posición, el vector de aceleración, ¿qué será? La derivada del vector de velocidad. Sería así. Pero esta sería la derivada respecto al tiempo, pero el vector de velocidad pues tiene una parte en X y tiene una parte en Y. Eso significaría que aquí tendríamos la derivada respecto al tiempo de V de X, no es cierto, coma, ¿verdad? Coma, la derivada respecto al tiempo de V de Y. Y ya, esta sería la parte de la aceleración en X y esta sería la parte de la aceleración en Y. Por tanto, lo podemos escribir como AX, AY. Y si lo escribimos en notación de nuestros vectores unitarios, ¿cómo quedaría? A ver, díganme. AX y, AY. AY en J. ¿Sí? Y ya.
Parece muy complicado, ¿no? Pero no, o sea, realmente solo estamos haciendo lo mismo que hicimos para una dimensión, pero ahora para dos componentes de un vector. Pero es exactamente lo mismo que hicimos. Ahorita vamos a realizar un ejemplo, ¿no? Bien, eso es en dos dimensiones. Entonces, en dos dimensiones, déjenme mover esto un poquito. En dos dimensiones, ahí está. En dos dimensiones tenemos los tres vectores importantes, ¿verdad? Tenemos R, que es la posición. Tenemos V, que es la velocidad. Y tenemos A, que es la aceleración. Tenemos A, que es la aceleración. Resulta que cuando nos hablan de calcula la distancia del origen al punto en el que se encuentra el objeto, lo que nos están pidiendo es la magnitud de la posición. Cuando nos dice calcula la rapidez, nos están diciendo calcula la magnitud de la velocidad. Y cuando nos dicen calcula la celeridad, nos están pidiendo la magnitud del vector de aceleración. ¿Sí? Entonces, la posición es un vector, la velocidad es un vector, la aceleración es un vector, pero la distancia es un escalar, porque es la magnitud del vector. La rapidez es un escalar, porque es la magnitud del vector de velocidad, y las magnitudes son escalares. Y la celeridad es la magnitud del vector de aceleración, por tanto también es un escalar. ¿Vale? Entonces, cuando les pidamos, calcula la magnitud de la aceleración de este objeto que tiene esta función de posición, entonces lo que ustedes tienen que calcular, ¿qué sería? Pues la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado de cada una, de cada una de las componentes al cuadrado de ese vector, evaluados en el punto. Ahorita la vamos a hacer. Bien, eso en dos dimensiones. En tres dimensiones es exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Pues que ahora yo tengo aquí un vector, ¿verdad? Déjenme pintar un vector por aquí. No sé. ¿A dónde lo ponemos? Por aquí, ¿no? Para que se vea ahí medio movido. Entonces, ahí tenemos nuestro vector. Bueno, antes de ese vector, déjenme, vamos a pintarlo de azul. Okay. Ahí está. Entonces tenemos ese vector. Ahí está, ese vector. Sí, está mal dibujado, pero ese vector. Entonces, pero ahora decimos que tenemos tres dimensiones. Y ustedes ya saben, para tres dimensiones no es suficiente con dos ejes de coordenadas. Por tanto, decimos, este va a ser X, este va a ser Y, y este va a ser Z. ¿Sí? ¿Cómo elegimos que sean X, Y y Z? Porque X, Y y Z cumplen con la regla de la mano derecha. No sé si recuerdan la regla de la mano derecha. X, bueno, mejor dicho, el dedo, ¿cómo se llama este dedo? El índice lo apuntamos en dirección de X. Estos dedos, ¿verdad? El dedo medio, digamos, lo apuntamos en dirección de Y. Y el pulgar apunta en dirección de Z. Entonces, vean, si ustedes sigan este sistema de coordenadas. Digamos, X va hacia allá. Está dibujado inclinado, pues porque si no lo dibujo inclinado, solo sería un punto en la pantalla. O sea, si yo lo veo de frente, el eje X solo sería un punto. Está dibujado como de lado para representar que ahí está el eje. Pero X va hacia la pared. Sus dedos apuntan en dirección de Y. El pulgar apunta en dirección de Z. ¿Sí lo ves? Pero podría no ser así. O sea, podríamos no elegirlo de esa manera. Por ejemplo, ahora, si este es X, ¿cuál es Y? El de arriba, ¿verdad? Porque sería así. X, ¿verdad? Y hacia arriba y Z que apunta hacia afuera. ¿No? ¿Sí lo ven? Bueno, los que están en sus casas no ven nada, ¿no? Pero aquí así sería Z.
O podría ser X aquí, Y aquí y Z aquí. X cierra en dirección de Y y este apunta en dirección de Z. Bueno, ustedes están al revés, ¿no? Sería X hacia arriba. ¿Dónde está? X hacia arriba. Apunto en dirección, cierro en dirección de Y, es hacia acá. Es X. Cierro en dirección de Y y esta apunta en dirección de Z. Bien. Bueno, pero mejor lo dejamos así, como siempre, ¿no? Bien. Entonces, pues ahora este vector pues va a tener una componente. Ay, no, creo que ese vector no me va a servir. Déjenme borrar ese vector y poner uno en una posición que sí me permita que ustedes visualicen tres componentes, ¿no? Algo así. Así. Bien. Así. Entonces, voy a tratar de dibujar las componentes de este vector. Digamos, esta de aquí sería la proyección del vector sobre el plano XY, de manera que esta de aquí sería su componente en Y, esta de aquí sería su componente en Z, perdón, en X, y esta de aquí sería su componente en Z. Ahora ya no es suficiente con dos cantidades. Por tanto, este vector que se sigue llamando R y que es el vector de posición, pues ahora va a estar formado por una parte en X, ¿verdad? Una parte en Y y una parte en Z. Así. Y si ya tenemos el vector de posición, ¿qué podemos calcular? El de velocidad, ¿no? Primero, el vector de velocidad, ¿a qué va a ser igual? Fuerte. ¿La velocidad qué es? Es la derivada respecto al tiempo del vector de posición. Pero el de vector de posición es todo esto. Es esto. ¿Sí? Igual que en el caso anterior, solo que ahora tenemos la componente en Z, pero es lo mismo. ¿Y cómo derivamos esto? Ah, pues sería la derivada respecto a X del tiempo, bueno, más bien la derivada respecto al tiempo de X, coma, la derivada respecto a Y, perdón, respecto al tiempo de Y, ese calor está afectando, y la derivada respecto al tiempo de Z, ¿sí? Esa sería. Y a esta derivada de la posición en la parte en X le vamos a llamar la velocidad en X, coma, esta sería la velocidad en Y y esta sería la velocidad en Z. ¿Sí? Y si lo escribimos en términos de los vectores base, si lo escribimos en términos de los vectores base, ¿cómo quedaría? Vx y, ¿qué más? Vy en J más Vzk. ¿Sí están de acuerdo? Bien. Ahora, pues si ya tenemos el vector de velocidad, podemos calcular el vector de aceleración, que es la derivada respecto al tiempo del vector de velocidad. Eso sería igual a la derivada respecto al tiempo de, bueno, pues de todo esto, ¿no? De esto. Algo así. Y esto sería la derivada respecto al tiempo, pues de la primera componente de Vx, coma, la derivada respecto al tiempo de Vy.
coma, la derivada respecto al tiempo de vz. Y esto sería ax, ay, az. Así. Y escrito en términos de los vectores unitarios, pues esto sería ax en y más ay en j más az en k. Entonces es lo mismo que vimos para una dimensión, pero ahora triplicado. O sea, las operaciones son el triple de operaciones, pero no son más complejas que las que realizábamos para el caso de una dimensión. O sea, no son más complejas que el caso que realizamos que los cálculos que hacíamos para una dimensión. ¿Sí? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Vamos a ver. Déjenme escribirla con letra de computadora. Vamos a resolver ese problemita. ¿Sí? Tenemos esa función de posición. Aquí me falta escribir que eso es un vector, ¿no? Vamos a decir, R es un vector. Hay que calcular la velocidad y la posición. Ojo, aquí ya nos piden la velocidad, pero esa velocidad también es un vector. ¿Sí? Entonces, también es un vector. A ver, vamos a dejar que terminen de copiar. Entonces, vamos a resolver eso que nos piden ahí. Dice, determina la velocidad y la posición. Entonces, pues, si tenemos ay, no es cierto, me equivoqué. ¿Qué tendría que haber puesto? Así, ¿verdad? La aceleración. Ok. Determina la velocidad y la aceleración. Porque, bueno, también pudo haber sido la posición. Entonces, determina vamos a poner la posición, velocidad y aceleración de dicho objeto en t igual a 5 segundos. ¿Sí? Yo creo que eso es un ejercicio más completo. Entonces, vamos a calcular primero la posición. Para determinar la posición a los 5 segundos, significa que vamos a evaluar, ¿sí? Vamos a evaluar el tiempo en 5 segundos. Eso es 3. Bueno, ojo, aquí no lo dije, y en muchos ejercicios tampoco lo dicen, pero obviamente esto tiene que tener unidades de posición, es decir, unidades de longitud. Es más, tal vez deberíamos agregarlo. Dice, dada la función de posición en metros. Ya que rayadero hicieron ahí en su libreta, ¿verdad? Dada la función de posición, eso, en metros, de un objeto en 2 dimensiones, determina la posición, velocidad y aceleración de dicho objeto en t igual a 5 segundos. Entonces, lo que tenemos que hacer sería 3. Vamos a hacerlo con los vectores base, ¿no? Sería 3 por 5 en i, más, y aquí sería 5 menos t cuadrada. ¿Cuánto vale perdón, t vale 5, ¿verdad? Aquí sería 5 al cuadrado, así. Ay, caray, no. Es que debió haber sido un corchete. ¿Sí? Así, y esto es en j. ¿Sí? Entonces, el primero que nos queda, 15 metros en i, porque ahí ya lo está diciendo, ¿no? Está en unidades de metros, 15 metros en i, después sería 5 al cuadrado, 25, 5 menos 25, menos 20 metros en j. Y ya. ¿Está difícil? No, solo que decimos, hay vectores, y ya pensamos que está difícil, pero no, está igual de simple que cuando trabajamos en una dimensión, solo que ahora hay que hacerlo una vez para el eje de las X y una vez para el eje de las Y, y si tenemos en 3 dimensiones, tendríamos que hacerlo una vez más para el eje de las Z, pero no es más complicado, ¿sí? Vale, ok, esa es la idea de este ejercicio, ¿no? Que como que tomar confianza, ya después les ponemos los difíciles. Ok, entonces ahora hay que calcular la velocidad a los 5 segundos.
Pero antes de calcular la velocidad a los 5 segundos, vamos a calcular la velocidad para cualquier tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculamos la velocidad para cualquier tiempo? Pues ya dijimos, la velocidad es la derivada respecto al tiempo del vector de posición, ¿sí? Entonces, esto sería igual a la derivada respecto al tiempo, y voy a escribir aquí el vector de posición. Sería 3t, 5 menos t cuadrada. Ese es el vector de posición. Después voy a sacar la derivada de la primera componente y la derivada de la segunda componente. Esto sería, abro mi paréntesis, la derivada respecto al tiempo de 3t menos la derivada respecto al tiempo de 5 menos... bueno, aquí falta... me equivoqué, ¿verdad? A ver. No, me equivoqué tanto. Así. Aquí va... A ver, ¿qué debo poner aquí? Coma, ¿verdad? Sí, no sé por qué puse un signo menos. Ahí sería coma. Y aquí sería menos t cuadrada. Ahí está. Entonces, ¿por qué han tenido que rayar mucho? Además de la descripción del examen, ¿no? Perdón, del ejercicio. Ya está pensando en los exámenes. Es que ya estoy pensando qué les voy a poner. En donde veo que hacen cara así como que... Ese es el que les ponemos. Bueno, vamos a seguir. Entonces, la derivada de 3t, ¿qué es? 3, ¿verdad? Así es. Entonces, aquí quedaría 3, coma, ¿cuál es la derivada de 5? ¿Mandé? No, la derivada de 5 es fuerte. 0, ¿verdad? La derivada de 5 es 0. ¿Y la derivada de menos t cuadrada? Casi. La derivada de menos t cuadrada, así es menos 2t. Y ya, eso que acabamos de calcular es la función de velocidad. Nuestro vector función de velocidad. ¿Ok? Pero nos pide que calculemos esa velocidad en un tiempo específico, ¿verdad? En 5 segundos. Entonces vamos a calcularla, decimos, ok, esa es la velocidad para cualquier tiempo. Si la quiero a los 5 segundos, entonces, en donde esté el tiempo voy a poner, así es. Y entonces, en la primera, ¿qué pongo? Menos 2 por 5, así es, así. Entonces quedaría 3, y aquí quedaría menos 10. Obviamente, si el de arriba tenía unidades de posición, esto deben ser metros segundo, ¿sí? Porque es una función de velocidad. Y si mi función de posición tenía unidades de longitud, como debe ser, entonces la velocidad tiene unidades de velocidad. Valga la redundancia, así debe ser. Ok, y ya. ¿Está difícil? ¿Por qué cuando los volteo a verse? ¿Si está fácil o está difícil? Sí, ponen, no sé, siguen con esa mentalidad virtual de, pues silencio el micrófono y no me ve, ¿no? Ok. Sí, es que sí tienen esa, o sea, tienen todavía ese, y sí sucede. Vamos a ponerle pausa porque si no, sensación de virtualidad. Bien, entonces ya tenemos dos de nuestros resultados. Y este de aquí arriba. Bueno, y solo porque el de arriba lo pusimos en notación de los vectores unitarios, este también lo vamos a poner en notación de los vectores unitarios. Entonces este sería 3 metros segundo en I, menos 10 metros segundos en J. ¿Sí? Ok. ¿Qué nos falta calcular? La aceleración. ¿La aceleración a qué es igual?
¿A qué es igual? Fuerte. Eso sí, la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Claro, del vector de velocidad, ¿verdad? Y el vector de velocidad es este que tengo aquí. El que es válido para cualquier tiempo. Entonces, lo que voy a hacer es la derivada respecto al tiempo de la primera componente. ¿Cuál es la primera componente? 3, coma, la derivada respecto al tiempo de menos 2t. Ay, caray, me faltaba aquí. Así y así. Ok. ¿Cuál es la derivada de 3? 0. Eso es igual a 0, coma. ¿Cuál es la derivada de menos 2t? Menos 2, así es. Menos 2. Si lo quiero escribir en términos de los vectores unitario, la parte en x no va y la otra solamente sería menos 2 metros segundo cuadrado en j. Eso significaría que solamente tiene aceleración este objeto en el eje vertical. En el eje horizontal no hay aceleración. ¿Sí? Y ya. ¿Hasta aquí dudas? ¿Preguntas? ¿Sí se entiende? ¿Sí, seguros? O sea que si les pongo un problema de estos, ¿ya lo resolvemos? Entonces, ¿por qué dicen que no hay dudas? Bien, entonces ahora supongamos que nos piden calcular la rapidez. Pues lo único que tienen que hacer es calcular la magnitud del vector de posición. ¿Sí? Entonces, solo para ampliar nuestro conocimiento de cómo calcular algunas cantidades, ¿no? Por ejemplo, nos podrían pedir calcula. Determina la magnitud, no, rapidez en t igual a 2 segundos. ¿Sí? Si nos piden calcular o determinar la rapidez a los 2 segundos, entonces tenemos que calcular la velocidad a los 2 segundos. La velocidad ya la tenemos, porque es esta. Lo único que hay que hacer es ahora que... No es resolver, ¿cómo es? Evaluar en t igual a 2 segundos. Entonces, vamos a hacer eso. Sería la velocidad, sería igual a 3 en i, y después es menos 2 por 2 en j. Eso sería 3 metros segundos en i, menos 4 metros segundos en j. Esa es la velocidad. ¿Pero qué dijimos que era la rapidez? Su magnitud. Entonces, la rapidez es la magnitud de ese vector, es decir, es la raíz cuadrada de 3 metros segundo al cuadrado más menos 4 metros segundos al cuadrado. ¿Y eso a qué va a ser igual? No, como 12. 9 más 16, ¿cuánto es? ¿Cómo 15? 25 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. ¿Cuál es la raíz de 25? 8. Ah, ¿verdad? No, sí es 5. Ok, sí es 5. ¿5 qué? ¿Seguros? Metros segundos. Esa es la rapidez. La rapidez es la magnitud de la velocidad. ¿Sí? Entonces vean que, pregunta, ¿esto tiene vectores base? ¿Aparece ahí la i, la j o la k? No, por tanto no es un vector. ¿Qué es? Un escalar. Entonces las magnitudes de los vectores son escalares, eso ya lo sabíamos. En particular, si les piden la rapidez, y si es fácil, si en un examen yo les pido, determina la rapidez de un objeto en tal punto, y ustedes escriben un vector, yo ya ni reviso, porque la rapidez es un escalar. Si ustedes me escriben un vector, ya, es suficiente, ¿no?
Entonces hay que tener eso en mente. Si de repente les pide rapidez y ustedes escriben un vector, entonces ya tienen que recordar que ahí algo anda mal. ¿Ok? Ya. Bien, entonces vamos a dejar un problema de tarea, ¿no? Déjenme, lo voy a... Entonces ese problema es muy parecido. Que se quede de tarea. ¿Sí? Y también para los que están en sus casas. Para ustedes pues no pasa nada porque la siguiente semana no los veo, pero para los que están en sus casas se los vamos a pedir. ¿O no se los pedimos? ¿Sí? ¿No? Híjole. No, así se los vamos a pedir. Ok. Ese problema. No es necesario que copien, porque si ustedes me recuerdan, al final del día les puedo mandar el PDF de todo lo que llevamos. ¿Vale? Bien, entonces vamos a continuar. Resulta, ¿no? Resulta que en esto del movimiento en 2 y 3 dimensiones, bueno, en particular de 2 dimensiones, aquí no hicimos cálculo de 3 dimensiones porque es muy similar, ¿no? O sea, solo agregas una componente y si es velocidad derivas, si es aceleración vuelves a derivar, si tienes que evaluar en un punto, pues evalúas en un punto, pero es muy fácil intuir qué es lo que sigue para 3 dimensiones. Tal vez en la siguiente sesión hagamos un problema de esos, ¿no? Por ahora creo que no es necesario. Entonces, en esta parte del movimiento en 2 dimensiones, hay 2 tipos de movimientos. Bueno, uno, ¿no? En el que nos vamos a fijar por un rato, y que es algo a lo que nosotros le llamamos el movimiento parabólico. ¿Vale? Entonces, déjenme copiar. Entonces, aquí vamos a ponerle de hecho en otra página. Ahí está. El movimiento parabólico. ¿Por qué es el movimiento parabólico? El movimiento parabólico es parte de la unidad de movimiento en 2 y 3 dimensiones, porque precisamente el movimiento parabólico es un movimiento en 2 dimensiones. Pero es un movimiento en 2 dimensiones relativamente simple de modelar matemáticamente con ecuaciones que nosotros ya utilizamos. Entonces, pues, para describir el movimiento parabólico, nosotros necesitamos un vector, ¿vale? Un vector de posición que va a tener una parte horizontal, x de t, y va a tener una parte vertical, y de t. ¿Qué tiene de diferente? Resulta que en la parte horizontal vamos a estar hablando de que se cumplen las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme, mientras que en la parte vertical se va a cumplir o se va a describir por medio de las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado o acelerado. Sí. Y ya, eso es lo que tiene de especial el movimiento parabólico, que de un lado es decir, en el eje de las abscisas es uniforme y en el eje de las ordenadas es acelerado, pero con aceleración constante. Por tanto, ya sabemos cómo se escriben sus coordenadas. ¿Cómo se escribe la parte en X? Ah, bueno, pues la parte en X es la velocidad por el tiempo más la posición inicial. Y la parte en Y va a ser como es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en donde la aceleración es la gravedad, ¿sí? Entonces sería menos G por t cuadrada sobre 2 más la velocidad inicial en X, aquí sería velocidad inicial en Y, multiplicada por el tiempo más la posición inicial en Y. ¿Sí? Así sería nuestra función de posición. Vean,
que de un lado tenemos la posición como si fuera movimiento rectilíneo uniforme y del otro lado tenemos la posición como si fuera movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con aceleración de la gravedad. Entonces, eso ya nos dice cómo tiene que ser la velocidad. Pues la velocidad de un lado tiene que ser de movimiento rectilíneo uniforme y del otro lado tiene que ser de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces escribimos las ecuaciones que ya conocemos y que hemos estado trabajando esta semana y la anterior. Para el eje horizontal, pues simplemente sería V0x, y para el eje vertical sería menos g, sería menos g por t, más B0Y. Bueno, aquí puede variar un poquito, ¿no? Puede ser que tenga este signo o que no lo tenga. Si no lo tiene, o sea, no lo borren, ¿eh? Si no lo tiene, es porque recuerden que los signos de la aceleración, de la velocidad, dependen de nuestra elección de hacia dónde apuntan los sistemas de coordenadas, de cómo están ubicados los sistemas de coordenadas. Yo se lo puse ahí, pero podría no llevarlo porque podría cambiar ese signo, depende de cómo ustedes establezcan su sistema de coordenadas. Para eso, ¿ya revisaron el video de cómo situar y cómo determinar sistemas de coordenadas? ¿No? Esa es una mala noticia. Bien. Bueno, pueden dejar el signo menos o se lo pueden quitar, pero recordemos que ese signo está asociado con cómo elegimos el sistema de coordenadas. Revisen, ¿no? Ese material. Y ya. Y así nos quedaría. Y la aceleración, el vector de aceleración, en la parte horizontal va a ser 0, porque el movimiento rectilíneo uniforme, ¿cuál es su aceleración? En el movimiento rectilíneo uniforme, ¿cuál es la aceleración? 0. En el movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración es 0. En el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, bueno, aquí estamos tomando que la aceleración es la gravedad. Si hacemos eso, estamos diciendo que G vale 9.81 metros segundo cuadrado, ¿verdad? Y ya. Si nosotros conocemos o si nosotros recordamos esta ecuación para la posición, esta ecuación para la velocidad y esta ecuación para la aceleración, podremos ser capaces de resolver prácticamente cualquier problema de movimiento vertical, de movimiento parabólico, ¿sí? Entonces esas son las ecuaciones que tienen que ir a nuestro ecuacionario. Vamos a resolver un problemita, ¿no? Para ver cómo aplicamos esto. Entonces, pues ya tienen ahí un jugador de americano, y ese jugador pues lanza el balón, ¿sí? Lanza el balón de manera que el balón tiene dos componentes de velocidad, una componente vertical y una componente horizontal. La componente vertical, digamos, de la velocidad es de 16 metros cada segundo y tiene una componente horizontal de la velocidad de 20 metros por segundo. Este balón pues va a describir una trayectoria parabólica. Va a describir una trayectoria parabólica porque no nos están diciendo que el balón se lance en el espacio, y si no se lanza en el espacio, entonces se lanzó en algún planeta. No creo que en ningún planeta tengan mariscales de campo que jueguen, o sea, yo creo que fue en la Tierra, y en la Tierra, pues, algo que está, bueno, de hecho, lo que está sobre la superficie de la Tierra, digamos, que alguien brincó o que un balón se lanzó, o nosotros mismos que estamos sobre la Tierra, tenemos influencia de la gravedad, porque si no, saldríamos volando o flotaríamos. Entonces, ese balón que fue lanzado
de manera vertical tiene influencia de la gravedad. Entonces, con esta información que nos están dando, a ver, esta sería, vean, esta sería la velocidad inicial en Y, esta sería la velocidad inicial en X, ¿sí? Ay, no es cierto, los estoy engañando, ¿verdad? Ay, sí, los engañé. Es que no me dicen nada. ¿Por qué los engaño? No, porque confían en mí. No, ustedes duden. Híjole, ni me dicen nada. Entonces, no, bueno, ahí sí estoy bien, ¿no? En lo único que estoy mal es que le puse, aquí Y, aquí sería X, y aquí sería Y. En todo lo demás estamos bien. Ahí está. ¿Ahora sí? Entonces, esas serían las componentes de la velocidad inicial. De hecho, la velocidad inicial es el vector que tiene como componentes 20,16 metros segundo. O sea, ese sería el vector de posición inicial. Ese no nos va a servir de mucho, pero pues es bueno saberlo. Entonces, nos piden resolver todas esas cosas que están ahí. Nos piden todos esos incisos, hasta el inciso D. Pero antes de lanzarnos a buscar ese tipo de cosas, decimos, bueno, ¿qué sabemos de este movimiento? Pues sabemos que este movimiento es parabólico. Y si este movimiento es parabólico, entonces se puede describir... Se puede describir con estas ecuaciones. Esta para la posición, esta para la velocidad y esta para la aceleración. Para la de la aceleración no la necesitamos porque no nos da mayor información. ¿Sí? Esa no nos da una información en la cual podamos resolver algunas cantidades o encontrar algunas variables. De ahí no. Entonces, solo tenemos dos ecuaciones. Esta para la posición y esta para la velocidad. Claro, de esas dos se desprenden otras dos, porque una es para X y una es para Y, tanto para la posición como para la velocidad. Entonces de ahí tenemos 4 ecuaciones. Entonces vamos a escribirlas. Digamos Rx, ¿no? Perdón, R, el vector posición, sería igual, primero, vean, la velocidad inicial en X por el tiempo. ¿Sí? Aquí está. La velocidad inicial en X por el tiempo. ¿Cuál es la velocidad inicial en X? 20 metros sobre segundo. Y eso tiene que estar multiplicado por el tiempo. Ok. ¿Qué le agregamos? La posición inicial. ¿Nos restringen aquí respecto a cómo elijamos el sistema de coordenadas? No. Por tanto, podemos pensar o podemos generar que de donde se lanza el balón, bueno, de donde se lanza el balón es el origen. Es decir, que su posición inicial es 0, ¿verdad? Entonces, no le sumamos nada porque decimos, el balón se lanzó en el origen de nuestro sistema de coordenadas. O al revés, el origen de nuestro sistema de coordenadas se elige en el punto donde se lanzó el balón. Así hace que estas dos cantidades sean 0. Tanto esta como esta. Y ya, entonces ahora sería coma menos 9.81 metros segundo cuadrado. ¿Por qué? Pues porque después de la coma sigue escribir la gravedad, ¿sí? Pero la gravedad dividida por 2 y multiplicada por el tiempo al cuadrado. Entonces, eso lo ponemos. Decimos, esto va multiplicado por el tiempo al cuadrado y va dividido por 2. Y además sería más que... No es distancia inicial. La velocidad inicial en Y, ¿cuál es esa? 16 metros segundo. ¿Qué más? ¿Mande? Bueno, multiplicada por el tiempo, ¿verdad? Y claro, no le agregamos la posición inicial en Y porque esa es 0. A eso te refieres, ¿no? Sí, vale. Y ya, sabemos eso. Solamente de la información que tenemos ahí ya podemos escribir nuestra función de posición. Ok.
Bueno, ahorita revisamos lo demás. Antes, vamos a escribir ahora la otra cantidad que conocemos. La otra cantidad que conocemos es la velocidad. Entonces vamos a escribirla. Ahí. La velocidad es igual. A ver, díganme, ¿qué escribimos ahí? ¿Así? ¿Qué más? ¿Ok? Así. Entonces ya conocemos la función de posición y la función de velocidad para este movimiento parabólico descrito por la pelota lanzada por el mariscal de campo novato. ¿Sí? Ya conocemos un montón. Ahora sí nos podemos lanzar a resolver nuestro problema. Entonces, primero dice, ¿cuánto tiempo tardará en llegar al punto más alto de la trayectoria? Entonces, en ese punto alto de la trayectoria hay que pensar qué sucede para poder resolver eso que nos piden, para encontrar el tiempo. A ver, vamos a cortar tantito en lo que... Entonces, aquí en este punto, ¿verdad? Este punto que es el que nos están pidiendo que investiguemos, aquí, que es el punto más alto. En este, que es el punto más alto, decimos que ¿qué ocurre? La velocidad vertical, es decir, la velocidad en Y, es igual a 0. Entonces, esto que está aquí, ¿qué es? Esta es la velocidad en X. ¿Esto qué es? No, no es lo de Y. ¿Cómo se llama esto? No es lo de Y. ¿Qué es? La velocidad en Y. Entonces, si la velocidad en Y en el punto más alto se hace 0, significa que menos 9.81 metros segundo cuadrado por el tiempo más 16 metros segundo, eso es igual a 0 en el punto más alto. En el punto más alto esa cantidad es 0. Y ya, de aquí resolvemos para el tiempo. Pues decimos, bueno, pues es menos 9.81 metros segundo cuadrado por el tiempo es igual a menos 16, menos 16 metros segundo. Entonces el tiempo es igual a menos 16 metros segundos sobre menos 9.81 metros sobre segundo cuadrado. A ver, díganme, ¿eso a qué es igual? ¿1 qué? 63 segundos. Ok, eso sería 1.63 segundos. Entonces, ya sabemos cuánto tardó en llegar al punto más alto. 1.63 segundos. ¿Sí? Vale. Ok. Después, entonces ya contestamos este. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar al punto más alto? Después nos dice a qué altura estará este punto. ¿Cómo lo calculamos? Sí es una distancia, pero ¿con qué lo calculamos? A ver, denme un segundito. Vale, entonces, para calcular la altura, pues utilizamos la función de Y, la posición, ¿verdad? Entonces decimos, la altura va a ser Y evaluado en el tiempo en el que sabemos que está en el punto más alto, que es aquí. Es decir, Y, cuando T es igual a 1.63 segundos, y eso va a ser igual a ¿dónde está Y? Aquí está. Sería menos 9.81 metros segundo cuadrado por el tiempo, pero el tiempo es 1.63 segundos, eso elevado al cuadrado, todo dividido por 2, más 16 metros, ahí ese 6 quedó muy feo,
más 16 metros segundo multiplicado por el tiempo, que es 1.63. Y ya. A ver, díganme, ¿cuánto sale la primera parte? Elevando al cuadrado. Ah, ¿ya lo hiciste todo? Vamos a ver. A ver, todo a mí me sale 13.04. 13.04 metros. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Cuánto les sale? ¿Sí sale eso? ¿No sale eso? ¿Sí? ¿Segurísima? Bueno, ya si no sale lo mismo, si no sale, ya es cosa de ustedes, ¿eh? ¿Sí sale? Bueno, no debe ser negativo porque es en la parte de arriba. Entonces sí debe ser una cantidad positiva. $13.05, muy bien, entonces ya son 3, ¿no? Ya son 3, yo creo que ya podemos, ya si no es culpa de ustedes 3, no, ya es cierto, no es cierto. Bien, entonces ahora dice, ¿cuánto tiempo pasa desde que se lanza el balón hasta que llega a su nivel original? Como ya se acabó la clase, les toca hacerlo a ustedes. Pero, ¿cuál es el nivel original? ¿Cuál es la altura original? 0. Entonces lo único que tenemos que hacer es decir, ¿y cuánto tiempo pasa para que la altura sea 0? Sería el doble, ¿no? O sea, si nos tomó 1.33, como es el doble del camino, sería... Sí, bueno, pero según lo que nos dicen, aquí como nos quieren hacer que resolvamos el problema, porque después la pregunta va en esa dirección, dicen, bueno, la y igual a la 0. Entonces, la componente en y tienes que igualarla a 0. Entonces, la tomamos y la igualamos a 0, ¿no? Así. Decimos, esto tiene que ser igual a 0. Y entonces calculamos el tiempo. Hay dos formas de calcular el tiempo. Ay, caray. Bueno, que se quede esa rayita. Hay dos formas de calcular el tiempo. Una es factorizando el tiempo y otra es con la fórmula general, pero como ahí no tiene C, pues sería como un desperdicio. De ahí calculan el tiempo, es una ecuación cuadrática. Y sí, seguramente les va a dar que el tiempo que tarda en llegar a este punto, ¿verdad? Al punto más bajo, va a ser el doble que tardó en llegar al punto más alto. Porque ese es un movimiento simétrico. Lo mismo que tarda en subir, tarda en bajar. Esta longitud, por ejemplo, esta longitud de esta curva, es la misma que la longitud de esta curva. El trayecto horizontal aquí es lo mismo que el trayecto horizontal acá. Es un movimiento simétrico, ¿sí? Bien, pues como ya se terminó, aquí le vamos a dejar. Y entonces el inciso, completen el inciso C y calculen lo que nos piden en el inciso D, ¿vale? Y nos vemos, pues cuando nos digan que nos tenemos que ver, ¿vale? Cuídense y